Nuevamente iniciamos con la parte de la unidad número 2 con relación a hipótesis, investigación, que veremos con relación a las variables, las dimensiones e indicadores para una matriz de operacionalización. Para esto indicaba justamente que dentro de una investigación científica existe hipótesis de investigación, ya sean desde un tipo de estudio descriptiva, correlacional, podría ser explicativa, causal, si es bivariada, multivariada, entre otros. Las hipótesis estadísticas con relación, por ejemplo, a la medición del coeficiente de correlación de Pearson, puede ser una de estas, o con relación a la comparación de parámetros o estadísticos, ya sean el promedio, puede ser en este caso la varianza o la desviación típica estándar con relación a medidas de dispersión. Eso desde un enfoque netamente cuantitativo, ¿no? Y es importante tomar en cuenta que para una buena formulación de hipótesis se debe de tomar elementos fundamentales. Con respecto a tres elementos fundamentales, las variables deben estar identificadas. ¿Qué es una variable? Según Rufino Moya lo define aquella característica o propiedad común de una determinada población. Y esa propiedad o esa característica común de una determinada población, aquí lo voy a denotar con la letra N mayúscula, tratamos de extraer justamente una determinada muestra mediante el uso del muestreo. ¿Y qué es el muestreo? El muestreo es aquel procedimiento sistemático ordenado de la secuencia de pasos a seguir para la obtención de la muestra. Aquí lo voy a denotar N sub A, ¿sí? Y este que sea N minúscula sub B. Aquí, por ejemplo, se tiene un procedimiento sistemático de la obtención de las muestras. En realidad, de una determinada población estoy realizando la extracción de dos muestras. Bien, entonces, ¿cómo nosotros realizamos una comprobación de hipótesis? A partir de la aplicación de instrumentos de investigación, a partir de la recolección de datos informativos cuantitativos, como ser, por ejemplo, en relación a un test o una prueba objetiva, con relación a un cuestionario o guía de encuesta, obviamente con escalas y medidores numéricos, vale decir, con escalas valoradas, mucho mejor si son las que tienen escala Likert. Y lo que hacemos es justamente a partir de la identificación de nuestra población en relación a una temática de investigación, realizamos la extracción de las muestras y a partir de esta selección justamente empleamos algunos métodos, y en este caso son los métodos probabilísticos los que se utilizan para la selección de los sujetos para la determinada aplicación de instrumentos, ¿no? Es decir, a quienes yo voy a encuestar o voy a aplicar el cuestionario, a quienes voy a realizar la medición de una determinada prueba o un test de investigación con relación a la temática. En este caso es bien importante contemplar la temática de investigación. Este procedimiento de selección, lo hemos mencionado, es el muestreo, ¿no? Aquí, como se puede observar, tenemos dos muestras. Muy bien, entonces podría probablemente comparar, ¿no es cierto?, con relación de una determinada muestra y otra. Aquí, por ejemplo, lo que podemos extraer son algunos parámetros, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estos parámetros? Aquí los parámetros poblacionales como mu, justamente es el parámetro de la media poblacional. Podemos ir extrayendo lo que es justamente sigma, que es la desviación estándar poblacional, o como también sigma cuadrado, que es justamente la varianza poblacional. Entonces, a partir de la población se puede ir trabajando, pero en realidad nosotros, utilizando justamente la investigación mediante el método inductivo, obviamente voy a obtener algunas propiedades esenciales, ¿no? Y a partir de esto lo que voy a realizar es justamente la identificación de estas muestras. Por ejemplo, en este primer grupo lo que yo puedo extraer es algunos resultados a la hora de implementar un test determinado
X barra sub 1, que identifica justamente el promedio y es un estadístico, ¿no es cierto? Es la media muestral del grupo A. Aquí también podemos ir extrayendo la siguiente, que es X sub 2 barra, que se identifica justamente como el promedio muestral, ¿no?, del grupo B. También podemos extraer estadísticos como ser, por ejemplo, la desviación estándar o desviación típica muestral S sub B, lo podemos denotar así, porque aquí lo hemos denotado con A, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí lo vamos a denotar con A y este con B. Ahí está. Entonces ahí tenemos el promedio muestral del grupo A y el promedio muestral del grupo B. Esta va a ser la desviación típica estándar en este caso del grupo B, y la desviación estándar también de la misma forma S sub A, que son justamente los estadísticos, de la misma forma sus varianzas correspondientes, ¿no? Entonces al implementar el método inductivo con relación a una determinada prueba específica, nosotros realizamos y enmarcamos en formular hipótesis, que son justamente la hipótesis nula y la hipótesis alterna de investigación. Entonces, ¿cómo nosotros realizamos este determinado comparación? La comparación corresponde también en poder utilizar, probablemente, y si alguien va a trabajar mediante el método deductivo, tal vez con poblaciones grandes, muy grandes, entonces tendría que ir trabajando con parámetros en realidad, ¿no? Como por ejemplo, si yo voy a ir trabajando con simplemente muestras pequeñas, podría ser comparar la hipótesis nula, lo voy a definir así, X barra sub A, es justamente, es decir, el promedio, ¿sí?, el promedio del grupo A es justamente igual al promedio del grupo B. En otro caso, o el caso contrario de la igualdad, la desigualdad, el promedio del grupo A no necesariamente va a ser igual, es decir, es distinto al promedio del grupo B. Allí. Esa podría ser una primera formulación de hipótesis, ¿no? Hipótesis nula y la hipótesis alterna de investigación. Podemos trabajar también con los estadísticos, como la desviación típica estándar, ¿no?, o puede ser también como la varianza. O podemos ir trabajando con parámetros también, ¿no? Con parámetros esenciales como sí, el siguiente. Aquí voy a ir anotando H sub 0 y H sub 1. Ahora la hipótesis alterna que están viendo ahí, el H1, no necesariamente puede ser la desigualdad. Puede ocurrir en un caso de que el promedio del primer grupo es mayor, estricto, al promedio del segundo grupo, o bien el promedio del primer grupo es menor estricto al promedio del segundo grupo. Puede ocurrir esa situación. Eso ya depende mucho también cómo se vaya formulando la determinada hipótesis. Como por ejemplo, voy a insertar aquí la hipótesis nula, que el promedio del grupo de la muestra del grupo A es igual al promedio de la muestra del grupo B. En otro caso estamos mencionando que el promedio del grupo, en este caso, es mayor, ¿sí?, es mayor al promedio del segundo grupo. Ahí. Entonces esta es otra formulación de hipótesis. Y la otra sería en otro sentido, ¿no?, de que el promedio del grupo A sea menor estricto al promedio del grupo B. Entonces, ¿para qué formulamos estas hipótesis de investigación? En este caso son hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Las hipótesis estadísticas con relación también podemos ir utilizando, a ver, otro ejemplito aquí, la hipótesis nula con coeficientes de correlación, como por ejemplo, existen varios tipos de hipótesis que los vamos a ver en instantes.
que se definen y tienen que ser definidos, ¿no? Es decir, el coeficiente de correlación de Pearson es R, ahí lo voy a anotar así muy grande. El coeficiente de correlación con respecto a la variable X y Y, supongamos que es una hipótesis formulada con relación a una variable independiente y una variable dependiente. Estoy indicando que es una hipótesis explicativa causal bivariada. En un caso podría ser de que no exista relación, vale decir la correlación entre las variables, ¿no? Es decir, que su correlación de Pearson es en realidad cero, o bien el coeficiente de correlación sea diferente de cero, ¿no? Distinto de cero. Ahora, si fuese distinto de cero, tendríamos que especificar si es mayor a cero o en realidad es menor a cero. Entonces, por ejemplo, es una formulación de hipótesis estadística. Estas son las hipótesis nula, hipótesis alterna, ¿no? De la misma forma se van estructurando, pero con relación a parámetros, o podemos ir trabajando también, en este caso con estadísticos, ¿no? Como en este caso. Puede ser con los parámetros que están ahí simbolizados con las letras griegas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la esencia fundamental para una buena formulación de hipótesis? Primero, tener conocimientos bien fundamentados en qué es lo que tú quieres demostrar o qué es lo que se quiere concretar, se quiere contrastar con relación a los resultados que se obtengan en una determinada investigación a la hora de aplicar los determinados instrumentos de investigación. Como por ejemplo, yo cómo puedo determinar el promedio de este grupo. Bueno, empleando justamente tal vez un test, ¿no? Supongamos que es un test, el test de inteligencias múltiples. Listo. Voy a aplicar, voy a emplear, voy a hacer la medición correspondiente en un determinado subgrupo. En este subgrupo, de la misma forma, voy a emplear, aplicar justamente el test de medición, ¿no? Entonces ahí yo puedo determinar mediante las puntuaciones o calificaciones del 1 al 100 y promediar, ¿no? Promediar. En otro caso, por ejemplo, calcular la desviación típica estándar, tendría que tener conocimiento primero de la varianza y sacar la raíz cuadrada de la varianza, y ahí ya tengo la desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar es una medida de dispersión que identifica cuán, en este caso, disperso se encuentra el conjunto de datos con relación justamente a la totalidad, uno a uno en realidad, ¿no? Si son muy dispersos o no son muy dispersos. Y eso nos va a denotar también el coeficiente de variación, que tal vez lo han visto en algún determinado módulo de la maestría, que era justamente estadística inferencial. ¿Sí? Entonces ahí se van determinando, se van calculando algunos elementos. Todavía no les he subido la tarea, les voy a subir, entonces va a ser una tarea más práctica en realidad. Lo que se tiene que calcular son esas medidas y realizar justamente la dosimacia de hipótesis. Esa va a ser la tarea de esta semana, de la semana número 2. Entonces se tiene que definir muy bien con relación a la interpretación. No olvidemos que una hipótesis es aquel supuesto, aquella respuesta a la determinada pregunta principal del problema. La pregunta justamente tiene una determinada respuesta, y que es justamente la hipótesis a ser demostrada, a ser verificada, si es verdadero o es falso, y qué efectos consecuentes también se tienen al respecto, o qué otras variables se han podido identificar durante el proceso de investigación. Entonces, muy importante tomar en cuenta la secuencia en este caso, ¿no? Obviamente no vamos a entrar en en las situaciones, por ejemplo, de ir paso por paso en realidad, ¿no? Calcular, digamos, ¿no? Y hacer la autosimacia de hipótesis. Para esta situación lo que voy a hacer es, voy a cargar, me falta cargar más materiales, son hojas, son planillas parametrizadas en Excel para las dosimacias de hipótesis, ¿no? Entonces son en total 8 planillas que voy a cargar, son documentos en Excel, los que se van a realizar las pruebas de hipótesis. Bien, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Licen, buenas noches. Solamente, como le decía a los otros licenciados cuando pasábamos, no sé si va a poder mandarlo, él lo está grabando el video y tal vez Sí, lo estoy algunas grabando. prácticas, sí, algunos ejercicios tal vez ya para guiarnos, ¿no? Solamente eso mismo.
Ya, muy bien, sí, sí, yo creo que voy a hacer otra grabación también para eso de los ejercicios en realidad, ¿no? Es decir, dar un ejemplo, un ejercicio y enviar también el video correspondiente. En esta sesión sí se está realizando la grabación correspondiente, no hay problema. Bien, ahora sí vamos a iniciar con la hipótesis y hay muchos conceptos, algunas definiciones muy importantes, como este libro que es bien conocido de Hernán Sampieri. Les he pasado la cuarta edición, la quinta, me falta subir la sexta edición, en el que menciona justamente Hernández y otros que la hipótesis son una guía, son las guías de la investigación o de estudio, en este caso científico. Las hipótesis indican el cómo vamos a tratar, ¿no?, de probar, y define como explicaciones tentativas del determinado fenómeno indagado dentro de la realidad, del contexto donde se encuentra. Entonces derivan desde la teoría también existente, vale decir que un punto sustancial es, y es por eso que en la unidad número 1 se realiza, ¿no es cierto? Ustedes vean una idea o un determinado tema en particular y realizan la revisión bibliográfica, vale decir, profundizar un poco más qué documentos, qué resultados, qué tesis o qué artículos científicos de revistas indexadas se tienen, por ejemplo, con relación a la temática que tienes pensado en realidad. Y a partir de eso te dan luces algunas ideas y obviamente surgen las preguntas a estas preguntas, justamente el qué, cómo, por qué en realidad ocurren tales situaciones de un determinado fenómeno. Entonces se debe de formular, ¿no?, las hipótesis, que son justamente las respuestas o los supuestos a la respuesta, en este caso, de la pregunta central de la investigación. Formulación del problema, pregunta central del problema es la misma. No confundamos con planteamiento del problema o la descripción del problema, ¿no? Ahí hay cosas muy importantes. Algunos también lo conocen como identificación del problema, ¿sí? Son tres términos usualmente dentro de las investigaciones que los denotan diversos autores, ¿no? Formulación del problema puede ser conocido también como identificación del problema o bien pregunta central o pregunta principal. Algunos lo ven también como pregunta problematizadora. Bueno, desde distintos enfoques y perspectivas y paradigmas de investigación. Pero nosotros nos centramos en la pregunta y la respuesta es justamente la proposición. ¿Qué es una proposición? Es aquella que contempla justamente, ¿no?, la conexión, en este caso, de conectivos lógicos en base a proposiciones simples y proposiciones compuestas. Una proposición compuesta que es aquella justamente que está integrada por dos proposiciones simples bajo un conectivo lógico. Y el conectivo lógico son justamente aquellos que pueden ser términos claves, ¿no?, como por ejemplo más que, mayor que o menor que, incide, influye, etcétera. Entonces son algunos conectivos que sí lógicos que sí nos deben de identificar muy bien en relación también a las variables de la investigación. No olvidemos que desde el enfoque netamente desde metodología cuantitativa hablamos de la formulación de aquellas investigaciones que sí tienen hipótesis. En el caso, por ejemplo, de investigaciones exploratorias, no necesariamente se formulan hipótesis, no existe una hipótesis formulada. Algunos libros, como por ejemplo Hernández Sampieri y Mario Tamayo, definen justamente que las investigaciones o estudios de investigación descriptivas no tienen hipótesis, pero a menos de que se pronostiquen, ¿no? Es decir, si tienes una respuesta, pero de pronosticación a futuro, podrías en este caso, ¿no?, formular una determinada hipótesis. No olvidemos que algunas investigaciones de estudios descriptivos simplemente tienen una variable, ¿no?, una variable, un objeto de estudio en realidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo anotar, insertar la temática análisis del marketing digital online en la Universidad Pública del Alto. Entonces, por ejemplo, ahí yo lo único que estoy haciendo es ver solamente una variable, ¿no?, que es justamente marketing online. Entonces, esa variable es justamente la que se va a ir describiendo, se va a ir analizando y obviamente va a ir contemplando algunas características, ¿no? O probablemente puede ser el tema, en este caso, características del marketing online para
para el posgrado o para alguna determinada clase o materia o asignatura que pueda justamente, ¿no? Ser describido en este caso con relación a elementos que corresponden también a cualidades en función a significados, en función a características fundamentales. Entonces, esas investigaciones descriptivas casi en la gran mayoría simplemente llevan una variable, ¿no? Ahí no puedes indicar variable independiente, variable dependiente, ahí por ejemplo hay contradicciones muy grandes en los cuales he podido revisar algunas tesis, por ejemplo, que tienen una deficiencia muy grande, abismal en realidad, ¿no? En poder, en este caso, confundir lo que es justamente la metodología científica. Y eso a situaciones y a futuro justamente conlleva, ¿no? A poder, en este caso, a no ser tratada muy bien la tesis, a ser rechazada o a rehacer en realidad todo el documento. Entonces, mencionamos también que las hipótesis son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Muy bien. Aquí hay un término bien clave, ¿no? Preguntas de investigación. No olviden que existe simplemente una única formulación principal, central del problema. ¿Sí? La pregunta, la primera incógnita más importante, conocida como formulación del problema. Pero existen preguntas secundarias, que también algunos lo conocen como preguntas científicas. Entonces estas preguntas secundarias tienen relación con respecto a los objetivos específicos, concretos que se vayan definiendo. Con relación a estas también, no olvidemos que la relación entre formulación y objetivos, por ejemplo, la formulación principal está relacionada mutuamente con el objetivo general. Las preguntas secundarias o preguntas científicas de investigación están relacionadas con respecto a los objetivos específicos. Por lo tanto, si yo tengo preguntas secundarias, obviamente voy a tener algunas respuestas o varias respuestas con relación a estas preguntas secundarias. No necesariamente está mencionando aquí la pregunta central del problema, ¿no? Entonces, toda tesis contempla justamente una pregunta central y preguntas secundarias. Y estas preguntas son justamente las que tienen respuestas provisionales, anticipadas, anteladas a ser demostradas, comprobadas. Entonces cabe señalar que en la vida cotidiana también elaboramos hipótesis, ¿no? Pero no olvidemos que hacer una hipótesis de investigación científica es justamente identificar todos los componentes, ¿no? Yo no puedo decir una hipótesis cualesquiera, ¿no? Imagínense, el día de mañana va a ser un día muy soleado, o el día de mañana va a llover, o el día de mañana va a nevar. Eso, por ejemplo, pareciera una hipótesis, pero no en realidad, ¿no? Es un supuesto, sí, pero no tiene la característica de ser una hipótesis de investigación. Esa es la parte muy importante. Identificar cómo definir, en este caso, qué elementos contemplan la hipótesis con respecto a tres elementos fundamentales: las variables de investigación con relación a conectivos lógicos y las unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? Aquel grupo, aquella muestra, aquella población, los sujetos, vale decir, cada una unidad de análisis es el sujeto determinado que tiene ciertas características. No olvidemos que la población es aquel conjunto de elementos. En este caso trabajamos con personas, ¿no es cierto? No con objetos en realidad. Tal vez alguno que otro, tal vez es, no sé, de contaduría, en realidad no he consultado, pero puede trabajar con un conjunto de una base de datos, ¿no? Imagínense tener una base de datos de un determinado banco privado y realizar cierto tipo de investigación, por ejemplo. Entonces ahí la población determinada no necesariamente van a ser los sujetos, ¿no? Sino van a ser en este caso una base de datos. Por lo tanto, será necesario implementar, aplicar tal vez algunos instrumentos, como por ejemplo una entrevista, una encuesta. Eso va a depender mucho del investigador para profundizar más aún, o simplemente se va a dedicar a analizar el conjunto de datos, o en realidad va a profundizar más aún, porque situaciones, por ejemplo, en este caso dentro de el método, hay un método conocido, el método de muestreo sistemático de auditoría, por ejemplo. Ese tipo de método, por ejemplo, es una construida en realidad para hacer un buen análisis financiero o estados financieros con relación a progresiones
de años pasados. Entonces para eso se requiere una base de datos en realidad, ¿no? Entonces su población, ¿cuál va a ser? Va a ser justamente la determinada institución, pero en particular el objeto de hacer tratados justamente la base de datos. Si tiene este tipo de método tiene una buena eficiencia, buena eficacia en realidad de impacto dentro de poder demostrar si el método funciona muy bien en realidad o no necesariamente. Pero no solamente es desde un sentido mecánico una hipótesis, ¿no? Debe de existir también, debe de contemplar también algunos resultados de identificación con respecto a entrevistar con el gerente general, por qué situaciones tal vez de tales años se tienen una baja o un bajo ingreso dentro del banco, por ejemplo, o por qué en este caso se tiene una mayor o ha habido en este caso ausencia de base de datos de cierto tiempo determinado cuando han cambiado el personal, etcétera, ¿no? Por problemas o dificultades que ha existido dentro de la institución. Entonces ahí, por ejemplo, es necesario, ¿no es cierto?, realizar una entrevista o una encuesta para identificar qué es lo que ha sucedido con la base de datos. Imaginemos que yo quiero realizar una investigación de análisis de base de datos, ¿no es cierto?, data min, o big data, también lo conocen como la minería de datos, de la gestión 2020 a la gestión 2020 hasta la gestión 2021. ¿Qué tal si yo no tengo datos durante los meses de agosto, septiembre o noviembre, en este caso por situaciones tal vez de la pandemia o COVID, que no los hayan insertado o que no esté en el historial mismo? Entonces hay un vacío correspondiente de datos. Entonces, lo que yo debo de realizar es justamente, ¿no?, hacer la entrevista con el gerente o con el personal anterior o quienes estaban en realidad o quienes estaban encargados en realidad de esta base de datos, y a partir de eso identificar, indagar cuáles han sido las causas o situaciones en las cuales no se ha podido encontrar. No solamente es ese tipo de análisis mecánico, ¿no? Eso ya dentro de un ámbito de contaduría. Pero Arias, por ejemplo, menciona que la hipótesis es una suposición que expresa la posible relación entre dos o más variables. Cuando nosotros mencionamos la relación de dos o más variables, Arias menciona que queremos justamente, ¿no?, ver la incidencia, ¿no?, en este caso si es simplemente unidireccional o bidireccional. Por lo tanto, nosotros mencionamos justamente los tipos de variables con relación al tipo de, en este caso, de hipótesis, ¿no? A ver, voy a insertar aquí un ejemplo de una variable. Y la mecánica corresponde al mencionar que si mi variable x, en este caso, tiene una incidencia, influye, implica una variable determinada y. ¿Sí? Esto se lo conoce como variable independiente. Variable independiente. La otra, la variable dependiente. En este caso, aquí tenemos el término incide o influye o implica en realidad, ¿no? Esta, por ejemplo, las relaciones de causabilidad en este caso, pero unidireccional. Unidireccional, ¿no? Ese es el sentido en este caso, ¿no? De X en Y. X implica Y. X incide en Y. Pero ¿qué pasa en otra situación? Por ejemplo, si yo tengo el doble sentido en este caso, ¿no? Aquí voy a anotar mi variable X. Puede ser X si solo si Y. Este, por ejemplo, tiene un sentido bidireccional. Sentido bidireccional, ¿no?, con respecto a la variable, ¿no? Y este tipo de relación, y se lo llama esto justamente a este tipo de hipótesis relacional. Aquí lo voy a anotar, hipótesis relacional. Es decir, de relación, ¿no? Hipótesis relacional. Esto ya es con respecto a una hipótesis correlacional, que tiene dos sentidos en realidad, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, X influye en Y, pero no necesariamente Y influye en X, ¿no? Pero esta sí, si X influye en Y, Y también influye en X, ¿no? A mayor X, mayor Y puede ser, ¿no? O a mayor Y, mayor X. O puede ser en otro sentido, a mayor X, menor Y, a menor Y, mayor X, ¿no? Esa es la relación, ¿no? De sentido en formular las hipótesis. Aquí no, aquí necesariamente solo es en un sentido, ¿no? X en Y. Ahora, este por ejemplo, que lo voy a remarcar en un recuadrito, este es conocido como la hipótesis. ¿Sí? Aquí lo voy a anotar. Y para poder definir justamente las hipótesis correlacionales, ¿no? Y esas son las que voy a utilizar, ¿no? Como por ejemplo en el modelo anterior, voy a utilizar tal vez el coeficiente de correlación, ¿no? El de correlación producto punto, producto momento, o también con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Puede ser esa una de las que podemos esta interpretación importante, ¿no? ¿Cuál es la esencia fundamental de la hipótesis correlacional? Que nosotros tenemos la proposición, ¿sí? Esa proposición compuesta, que es obviamente la unión de dos proposiciones simples, que debo de, en este caso, interpretar, ¿no? Interpretar en sentido de poder llevar a un cierto tipo de análisis, vale decir, variables, ¿no? Igualdades, desigualdades, con relación a parámetros, ¿no? Eso ya depende mucho de la experiencia, ¿no? Cómo yo voy a definir mis hipótesis, tanto nula y la hipótesis alterna, para la hipótesis estadística correspondiente. Entonces, este es bien importante, ¿no? Porque en la gran mayoría uno quiere tratar de medir algo, ¿no es cierto? Comprobar, tal vez quiere realizar desde un enfoque netamente cuantitativo puro y quiere realizar una dosis más de hipótesis, pero tiene la hipótesis. Pero ¿qué tal si la hipótesis no está bien formulada? Entonces no se va a poder en realidad, ¿no? Llevar a un cierto tipo de contraste en este caso, ¿no? De hipótesis, ¿no? La hipótesis nula contra la hipótesis alterna. Entonces es bien importante ver la identificación misma. A eso se refiere, ¿no? Posible relación entre dos o más variables. Pero esto, aquí lo quería anotar, esto se lo conoce justamente, miren, solamente está XY nada más, ¿no? Entonces estas son bivariadas. Hipótesis bivariadas. Porque solamente existen dos, ¿no? Dos variables, de dos variables, ¿no? Pero también existen las hipótesis multivariadas, ¿no? Las hipótesis multivariadas, ¿cómo son? Por ejemplo, yo tengo tal vez un X sub 1, ¿sí? Tal vez tengo un X sub 2, tengo un X sub 3, supongamos que son factores, mayormente factores, ¿no es cierto? Lo dicen mayormente así, ¿no? Y tengo aquí simplemente una variable Y. Los factores que inciden, puede ser así, ¿no? Factores que inciden en el aprendizaje tecnológico significativo, ¿no? De cierta asignatura, por ejemplo, ¿no? Factores que inciden en algo. Puede ser en otro caso también, ¿no? Como por ejemplo puede ser una variable independiente X que me genere probablemente un efecto Y1, efecto Y2, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede ocurrir esta situación también, ¿no? ¿Sí? Si un determinado factor o variable incide, en este caso, o tiene como efecto dos variables en realidad, ¿no? Dos efectos correspondientes. O puede ser en otro caso aún más complejo en realidad, ¿no? Cuando ya se tiene x1, y lo voy a anotar ahí, x sub 1, tengo la variable aquí x sub 2, tengo una variable x sub 3, aquí tengo y1,
aquí está Y2, pongamos. Entonces puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Que tomemos en cuenta para este caso que X1 tiene estrechamente el efecto con X3 en Y1, o puede ser en el caso de que X2 incida o implica en Y2 y X3 en Y2, o puede ser que X1 también sea en Y2, ¿no? Entonces este tipo de casos se lo conoce como las hipótesis, así lo voy a remarcar, son las formas estructurales para la formulación, hipótesis multivariadas. Hipótesis multivariadas. Hipótesis multivariadas. ¿No? Ahí está. Bien, la cual se formula para responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación, ¿no? Pregunta de investigación. De igual manera, Ángeles menciona que es la respuesta tentativa a un problema, es una proposición, ¿sí? Como lo hemos mencionado, que pone a prueba determinar su validez, ¿no? ¿Sí? La validez con relación a qué, a este tipo de prueba, al tipo de prueba que se vaya realizando, ¿no? Si es válido o no es válido. Ahora, ¿cómo voy a realizar el tipo de prueba? Va a depender mucho también de la cantidad de datos que se tiene, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo dos grupos o subgrupos de una determinada población que ya los he construido, entonces tendría que ver, ¿no? En ese caso, si el determinado grupo tiene en este caso la satisfacción en este caso de ser una muestra representativa, ¿no? Va a decir que la muestra es subgrupo en este caso de la población que tienen las mismas características, las mismas propiedades que la población. No puede ser distintas, no puede ser de diferentes características, ¿no? Son las mismas porque es en una determinada población las mismas en realidad. Entonces esas características o propiedades la define justamente el investigador. ¿Qué características quieren ver? Por ejemplo, una característica a ver en el curso puede ser que sea estudiante regular, inscrito, que siempre asiste y que está la maestría de investigación científica en la versión número 20, supongamos, ¿no? Entonces, algunas características. Otras características puede ser de que sea, los que van a estar en mi muestra, ¿no? Que sea de rango de edad de 25 a 30 años, por ejemplo, ¿no? Que sea de sexo femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a tomar algunas características para poder identificar muy bien si este es significativo o no con relación a la determinada población. En otro caso, mencionamos también con respecto a algunos autores y que coinciden, ¿no? Que la hipótesis son suposiciones, ¿no? Son explicaciones tentativas a un problema planteado. Cuando se dice que el problema ya se ha planteado, no olvidemos que la formulación del problema está inmerso en el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema es justamente la descripción del problema que se ha identificado. ¿Cómo se ha identificado? A través, en este caso, de la aplicación de un diagnóstico o mediante algunas estrategias, ¿no? Que pueden ser más usuales o que estén mayormente que tengan mayormente conocimientos, tal vez la espina de pescado, Ishikawa, o tal vez están utilizando tal vez el árbol de problemas para el constructo mismo, que también puede servir en este caso, ¿no? Estas estrategias o la matriz, en este caso de Bester, o puede ser el cuadro de doble entrada entre causas y efectos, y identificar el problema, entre otras estrategias que pueden ser para el planteamiento mismo, ¿no? No olvidemos que el planteamiento del problema es la redacción, la descripción misma del problema ya identificado, y la formulación del problema es la pregunta. Esa formulación central del problema está inmerso dentro del planteamiento del problema. Entonces, que se desprende justamente en la relación de, en este caso, de dos o más variables o características que se hayan identificado, propiedades o cualidades que definen justamente el problema, el objeto de estudio de investigación. Entonces esas hipótesis justamente derivan de la teoría existente, es decir, de la revisión bibliográfica que has realizado un principio, ¿no?
Porque muchos lo que realizan es pensar, bueno, yo quiero hacer una investigación científica, pero no sabes de qué en realidad, ¿no? Tal vez tienes alguna idea, pero lo que tienes que hacer es que a partir de esa idea vaya madurando más aún. ¿Cómo? Realizando revisión bibliográfica documentada. Es muy importante utilizar repositorios. Y los repositorios que son indexados son muy importantes y que deben estar justamente, ¿no?, dentro de internet, que hemos visto en la unidad número 1. Les he pasado unos links, ¿no?, unos links donde están los repositorios de revistas internacionales, están repositorios también de universidades, donde están ahí sus trabajos de investigación, algunas tesis, que sí les pueden ser como un aporte, en este caso en antecedentes o referencia misma del estado de arte, en este caso dentro del marco teórico, ¿no? Entonces les puede servir mucho más aún, y a partir de esa, y es por el que se ha pedido en la unidad número 1 una revisión bibliográfica documentada, ¿no? O es justamente en la que se menciona, en este caso, el ejemplo, ¿no?, del esquema bibliográfico comentado, ¿no? Este es el documento, por ejemplo, un ejemplo en cómo se debe de realizar, pero en este caso no necesariamente, no estamos utilizando por ese caso la norma ZAPA aquí, ¿no? Aquí no se está utilizando las normas ZAPA. Lo único que se está realizando en este caso es el cargado mismo de la bibliografía correspondiente, ¿no? Y esa bibliografía correspondiente se utiliza mediante el uso de ficheros electrónicos, es decir, que la bibliografía que tú vas a ingresar, y es por eso que se revisa a un principio, ¿no es cierto?, qué libros, qué textos, qué documentos, qué artículos son muy importantes y aquellos no, vas seleccionando con relación, por ejemplo, yo lo he puesto como el tema de redes sociales, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Entonces, si yo hablo de redes sociales, voy seleccionando aquellos documentos que sí tienen buena información, una buena base de datos en realidad, ¿no? Entonces, lo único que hacemos aquí es insertar las citas, ¿no?, agregar las fuentes o los ficheros electrónicos que son estas, si son justamente documentos tal vez de un determinado libro, o si es de alguna sección del libro, o si es de el artículo de alguna determinada revista científica que está obviamente indexada. No olvidemos que la indexación es justamente, ¿no?, aquellas que tiene en este caso el código ISBN o el código ISSN. Puede ser también informes, sitios web, entre otros, ¿no? Entonces, bien importante, antes de poder realizar todo ese documento, es cargar la bibliografía que sí te sirve, la bibliografía que tiene mayor información de datos. Y a partir de eso, ¿para qué lo hacemos el cargado de este fichero electrónico? Para poder generar la bibliografía de manera automática. Para esa es la situación, ¿no? Ahora, eso te va a servirte mucho porque tú tienes aquí un administrador de fuentes, ¿no? Si vas a la parte de administrador de fuentes, por ejemplo, esta es una hoja que recién acabo de ingresar, no hay ningún documento, ¿no? Es decir, ninguna revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, yo tengo aquí ya mi base de datos, y que si ustedes lo van cargando, obviamente sin cometer errores ortográficos, muy importante, ¿no?, y las acentuaciones por sobre todo. Entonces ahí, por ejemplo, yo tengo alfabéticamente ya integrado todos aquellos autores y documentos de algunos investigadores, de algunas revistas, ¿no?, que han podido realizar. Por ejemplo, si yo quiero utilizar, por ejemplo, nuevamente no puedo cargar, ¿no?, ya tengo el libro, por ejemplo, de Hernández Sampieri, ¿no? También puede ser de qué versión, desde de la 18 o de la 2006. Entonces, lo único que hacer es seleccionar y copiar nada más. Entonces aquí ya se va a ir generando, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, este documento. No voy a nuevamente integrar, ¿no? Si ya tienes ya anotado, lo único que haces es solamente integrar aquellos ya libros, documentos, artículos que ya están aquí, ¿no?, en la base, en este caso de administrador de fuentes. Aquí, por ejemplo, he integrado cuatro autores. Supongamos que he redactado toda la documentación y necesito justamente la fuente, ¿no? Entonces la fuente misma es esta, la bibliografía que genera de manera automática. Para eso me sirve. Ahora, esto está en formato norma del estilo APA, ¿no? APA en este caso con relación al orden, en este caso alfabético, ¿no es cierto? Y lo demás ya es forma, lo demás, ¿no? No hay ningún problema de eso. Entonces, para esa situación se hace primero la revisión bibliográfica. Ahora, si lo he eliminado, no pasa nada, no implica de que los haya borrado todos o se haya borrado toda la base de datos, ¿no? Lo único que simplemente es ver aquí, y aquí están los autores, ¿no? Insertar cita, ¿no? Si es que quiero agregar otra nueva fuente, puedo ir agregando. Si ya las tenía, solamente vas a administrador de fuentes. Ahora, si no quieres en realidad, entonces lo único que haces es copiar y eliminar en realidad, ¿no? Sí, pues lo único que haces es eliminar nada más, ¿no? Porque aquí ya los tienes, ¿ya?
y aquí es donde vas eliminando, ¿no? Toditas ellas. Aquí está tu base de datos, es bien importante, por eso hacemos el cargado de documentos, ¿no? Si yo voy a querer nuevamente generar la bibliografía de manera automática, dice aquí no hay ninguna fuente de documento actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya los he eliminado, los he extraído de este documento. Entonces, esa es una forma muy importante para esta parte del esquema bibliográfico comentado, ¿no? Al final están las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué es bien importante? Hacer una buena revisión bibliográfica, seleccionando documentos, información por sobre todo, y a partir de eso vas a ir realizando y te va a servir justamente este documento que estás ahí redactando o estás realizando la selección. Y si tienes varios documentos, de esos documentos que has dado una lectura, qué párrafos son muy significativos con relación a la temática que estás tal vez pensando, estás ideando en este caso, ¿no? Para la investigación. ¿Qué párrafos son esenciales, ¿no? ¿Qué conceptos, qué definiciones? En la página tantos, ¿no es cierto? En la página 23, en la página 50, en la página 120, no lo sé, es la que menciona, ¿no es cierto? Y esos te van a servir para construir tu marco teórico a posterior. No implica de que este sea tu marco teórico, ¿no? Esto solamente es un esquema bibliográfico que puedes extraer, integrar a tu marco teórico y a partir de eso ir construyendo las teorías correspondientes. Entonces eso se lo dice, ¿no? Teoría existente. Entonces debe de existir necesariamente una teoría existente. Si no tiene la teoría existente es imposible. Y deben plantearse en forma de proposiciones como lo hemos mencionado. Casos en que se debe plantear una hipótesis. Beltrán, por ejemplo, menciona que un aspecto muy importante en el proceso de investigación tiene que ver con las hipótesis, debido a que estas son el medio por el cual responden, ¿sí? Se responde a la formulación del problema de investigación y se operacionalizan los objetivos, ¿no? Es decir, se formula la hipótesis cuando en la investigación se requiere probar una suposición y no solo mostrar los rasgos característicos de una determinada situación. A ver, veamos un ejemplo, cómo plantear una hipótesis. Entonces, para esto es bien importante lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo primero que se debe de contemplar? Debe contener lo que es justamente, ahora sí, una temática, ¿no? Entonces yo voy a formular un tema de investigación, ¿sí? Un tema, a ver, que puede ser, por ejemplo, a ver, puede ser tal vez el Zoom, y su incidencia o influencia en el aprendizaje colaborativo. El Zoom y su incidencia en el aprendizaje colaborativo en la asignatura de estadística inferencial de la carrera de sociología, carrera de física. Listo, aquí está, yo tengo un tema formulado, ahí está. El tema dice Zoom y su incidencia en el aprendizaje colaborativo de la asignatura de estadística inferencial de la carrera de física UMSA. Bien concreto el tema, a pesar que hay que pulirlo, no se olviden, porque esto no está bien formulado. Lo que me interesa son las variables, que podría no solamente decir el artículo, puedo eliminar, ¿no? Aplicación Zoom, así, ¿no? Aplicación Zoom y su incidencia en el aprendizaje colaborativo en la asignatura de estadística inferencial de la carrera de física UMSA. Obviamente no se olviden las acentuaciones, que las letras mayúsculas, según la Real Academia Española, las llevan ya, ¿sí? Y hay muchas tesis, les comento, que ni siquiera no ponen ni acentuaciones. Imagínense, en las tesis de maestría, no sé qué habrá pasado en realidad. Es bien importante dar una revisada, bien importante la lectura. Bien, tengo el tema. Ahora lo que voy a hacer es la formulación del problema.
Entonces yo debo de preguntarme según a una interrogante principal, ¿no? Una pregunta central. A ver, el tema dice es aplicación Zoom y su incidencia en el aprendizaje colaborativo en la asignatura de estadística inferencial de la carrera de física UMSA. Tiene que estar relacionado con la formulación, tal vez en este caso con la temática tiene que ser relacionado en sí. Podríamos mencionar, indicar cuál es el grado de incidencia, podría ser esa una, ¿no? ¿Cuál es el grado de incidencia de la aplicación Zoom en el aprendizaje colaborativo? Todo esto, ¿no? En la carrera de física, etcétera, durante la gestión 2021. Ahí está. Ya. Supongamos que esta es la formulación, ¿no? Del problema. Yo quiero saber cuál es el grado de incidencia de la aplicación Zoom en el aprendizaje colaborativo en la asignatura de estadística inferencial de la carrera de física UMSA durante la gestión 2021. Ahora formulamos el objetivo. ¿Qué objetivo? El objetivo general. No olvidemos que el objetivo general está relacionado con la formulación y obviamente con el tema de investigación que se va a tratar. ¿Cuál sería mi objetivo? El objetivo general. No olvidemos que para el objetivo general se necesita, en este caso, componentes, son elementos y componentes que van a estar justamente las variables, van a estar el contexto, las unidades de análisis, el contexto, el tiempo correspondiente, ¿sí? Que responden justamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en este caso con la investigación? ¿Qué se quiere lograr? ¿Qué se quiere lograr? Entonces, hay verbos, ¿no es cierto? Según la taxonomía, hay verbos, en este caso, para el objetivo general y verbos específicos. Y también hay aquellos que se eligen con relación al tipo de enfoque de investigación, ¿no? Si es desde un paradigma positivista o metodología cuantitativa o desde un paradigma interpretativo naturalista o enfoque cualitativo, ¿no? Por ejemplo, aquí un objetivo sería, al mencionar por ejemplo cuál es el grado de incidencia, yo tendría que determinar, ¿no? Determinar el grado de incidencia, etcétera, ¿no? Esta parte estoy copiando hasta ahí. ¿Sí? Determinar el grado de incidencia de la aplicación Zoom en el aprendizaje colaborativo de asignatura de estadística inferencial de la carrera de física UMSA durante la gestión 2021. Ahí está. Tengo mi objetivo, tengo la formulación, tengo el tema. Y si ustedes ven, están relacionadas en realidad, ¿no? Ahora recién viene la hipótesis a formularse, ¿no? Obviamente las investigaciones, y está en el foro número 2, ¿sí? Si lo van a ver, denle una lectura en el foro número 2, aquí hay un documento de lectura, ¿sí? Y aquí está la pregunta bien importante en realidad, ¿no? Dentro de este foro. Y es como una reflexión muy importante, ¿no? Que menciona: ¿es realmente necesaria la hipótesis al inicio de la investigación científica? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Y la respuesta la vas a encontrar en este artículo que se adjunta en realidad, ¿no? ¿Es realmente necesaria la hipótesis al inicio de la investigación científica? Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos formulando, ¿no? O tenemos pensado en realidad cierta hipótesis, ¿no? De manera empírica, pero no formulada científicamente, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo ahora es formular la hipótesis en relación. Muy bien, yo lo que he hecho a un principio es Zoom, es decir, yo he revisado todos los artículos científicos con relación a la aplicación Zoom, ¿no? Qué ventajas, desventajas, o tal vez hay alguna investigación o algún artículo
impacto del Zoom en donde, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o impacto en Zoom en educación superior, puede ser impacto en algo en realidad, ¿no? En el aprendizaje mismo, en particular. Muy bien, entonces voy indagando todo relacionado a lo que es aplicación Zoom. Ya, muy bien, la misma historia, etcétera, ¿no? Toda la información, la base bibliográfica. Por otro lado, yo quiero ver justamente el aprendizaje, ¿no? Aprendizaje en los estudiantes, ¿no es cierto?, de carrera de física. ¿Cómo es ese tipo de aprendizaje durante la pandemia por el COVID-19? ¿Qué tipos de aprendizaje son los que predominan, ¿no? Son varios tipos de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje cooperativo, colaborativo, significativo, son varios, ¿no? Varios tipos de aprendizaje. Entonces tendría que solamente en particular tomar en cuenta algo, ¿no? Entonces debo de indagar teorías de aprendizaje, ¿no? Para el marco sustento teórico, ¿no? Teorías de aprendizaje, ¿no? Origen, en este caso, ¿qué se entiende, ¿no? Conceptos, definiciones de aprendizaje, algunas características esenciales del aprendizaje, teorías básicas, teorías intermedias y las megateorías, ¿no? Que son justamente la parte de esta variable identificada, aprendizaje. Entonces, una vez que hayas realizado toda esa investigación bibliográfica, que se lo conoce, como ya les he mencionado, que se lo conoce como esquema bibliográfico comentado, ahí va a estar justamente, ¿no? Todo relacionado, ¿no? A esas variables. Entonces, tengo ya esa base, ya tengo la información, sé cómo ha ocurrido, por ejemplo, la aplicación Zoom y tal vez alguna incidencia en el aprendizaje en estudiantes de educación superior en Perú, en Argentina, en México, en Estados Unidos, etcétera. Entonces voy indagando, ¿no? Voy indagando justamente más información aún. Entonces si se ocurre en esos determinados contextos, entonces probablemente ocurra aquí justamente, ¿no? En Bolivia, en el departamento de La Paz, específicamente en la ciudad de La Paz, en la carrera de física de la UMSA, por ejemplo. Entonces yo voy indagando, voy revisando más aún y recién ya voy, ¿no? Dando el estilo de la formulación. No se olviden que a un principio, si ustedes se han dado cuenta, este que lo estoy pintando ahí de amarillo puede ir modificándose, ¿sí? No necesariamente a un principio implica de que tu tema esté bien formulado en realidad, ¿no? Puede haber modificaciones dentro del desarrollo mismo, más aún cuando ya vas implementando, por ejemplo, los instrumentos correspondientes, o bien en el marco teórico, ¿no? El sustento teórico mismo de la investigación. Puede ocurrir de que a partir de nuevos hallazgos puede ocurrir de que pueda existir una modificación, ¿no? En la gran mayoría, por ejemplo, de investigaciones van en un rango de 10 a 15 palabras, ¿no? La cantidad de palabras, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo 21 en realidad, ¿no? Eso ya depende también de las características de la institución, de la universidad, en los cuales sí piden en realidad, ¿no? Algunos de 15 a 20 palabras, no más de 20 en realidad, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo 21, tendría que ir seleccionando, comprimiendo algunos conectivos, ¿no? Algunos artículos dentro de esta proposición formular. Entonces esto puede ir cambiando, esto va a ir modificando. Lo que sí hay que tomar en cuenta es la relación tema, formulación, objetivo general. Estos tres elementos son muy importantes, ¿no? La relación dentro de una investigación científica es bien importante, la formulación, objetivo general y el tema en sí, el tema de investigación que se va a tratar. Tienen que estar estrechamente relacionadas entre sí. Ahora, muy bien, pasamos recién a la hipótesis, ¿no? La hipótesis ya, yo tenía un supuesto, ¿no? Como el que he mencionado, indicado, ¿no? El día de mañana va a llover, listo, el día de mañana va a nevar. Por ejemplo, mi respuesta empírica, se podría decir, esa hipótesis o ese supuesto, ¿no? Es un supuesto, pero no científicamente definido, con características, ¿no? Con variables, con unidades de análisis, con activos lógicos. Yo, probablemente empíricamente mencionado, indicado, o supongo, es que he observado, o he visto, lo he vivido en realidad en experiencia, que el Zoom sí influye mucho en realidad en el aprendizaje del estudiante, ¿no? ¿Por qué influye? Bueno, probablemente tal vez cuando se tienen sesiones mediante Zoom, el estudiante puede comprender más aún que solamente enviar en plataforma tareas, ¿no? Y listo, se acabó en realidad, ¿no? Puede ser que el Zoom sí es una buena ventaja, tiene buena incidencia en el estudiante,
es donde se puede compartir, digamos, en este caso algunas experiencias o algunas consultas o algunas preguntas a distancia de manera virtual. Entonces el Zoom, desde mi experiencia, sí tiene una incidencia, ¿no? Una incidencia, pero yo tenía que saber qué tipo de incidencia o cuál es el nivel o el grado, ¿no? Eso ya está en realidad, ¿no? Dentro ya de la formulación misma del problema. Entonces, ahora lo que voy a hacer es formular la hipótesis, ¿no? Y la hipótesis es la respuesta a esta formulación. La pregunta es, dice, ¿cuál es el grado de incidencia? Entonces debo de responder, ¿cuál es el grado de incidencia? Entonces ahí puedo insertar que la aplicación, pongamos la aplicación Zoom incide positivamente, o puede ser significativamente, ¿no? Incide positivamente en el aprendizaje colaborativo en la asignatura. Y aquí me falta, si se han dado cuenta que me falta las unidades de análisis, ¿no? En el aprendizaje de quién, de los estudiantes, ¿no? Aquí falta, ¿no? Ven que va cambiando, de los estudiantes en la asignatura, ¿no? O puede ser de los universitarios mejor. Los universitarios en la asignatura, listo, ¿no? Entonces, universitarios es el que me falta, ¿no? La unidad de análisis, ¿cuál es la incidencia de aplicación de aprendizaje colaborativo de los universitarios? Aquí también me falta, ¿no? De los universitarios, y recién ya en la hipótesis, ¿no? Esa era la unidad de análisis, nos faltaba. En el aprendizaje de los universitarios en la asignatura de estadística inferencial de la carrera de física UMS, gestión 2021. Listo, ahí ya tengo ya la hipótesis. Entonces aquí dice la pregunta, ¿cuál es el grado de incidencia? ¿No? Ahora, y esta es la parte muy importante, tiene que constantemente preguntar, ¿no? Releer en realidad y ver si responde la pregunta. Por ejemplo, en este caso yo lo he hecho de manera directa, ¿no? Veremos si responde. La pregunta dice, ¿cuál es el grado de incidencia de la aplicación Zoom, etcétera? ¿Cuál es el grado? Respuesta, la aplicación Zoom incide positivamente. ¿Responde o no responde a esta formulación? ¿Qué dicen al respecto? ¿Es la respuesta o no es la respuesta? ¿Responde o no responde? Hola, ¿están ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Está, a ver, Virginia Canaza, ¿está presente? Virginia Canaza. No está Virginia. Luis Ticona. Tampoco, creo que se han ido a tomar o a comer su cena. Edwin Jiménez. Ninos Catrino. Luis Ticona. Buenas noches. Javier Jesús. Ah, está Ninosca, más bien. Hay una persona que sí está presente. Los demás no sé dónde estarán. Dice, y estamos. En esta pregunta, Ninosca, ¿no? Dice, ¿cuál es el grado de incidencia de la aplicación, etcétera? ¿Responde o no responde esta respuesta, esta proposición en realidad? Esta es la proposición. ¿Responde o no responde?
Según Sí, mi no, perspectiva, ¿por qué? todavía no responde, o sea, sí responde, pero la parte positivamente es una parte muy amplia. O sea, ¿cuánto es positivo para uno? No puede ser positivo de 0 a 5, de 0 a 10, de 0 a 100. ¿Cuánto es positivo? Ese es el problema. Aquí yo pienso que esa palabra positivamente todavía es una palabra muy amplia, Ya, sí. cuando se vaya analizando ya con los analizando todas las variables, haciendo la parte estadística, vamos a tener que cambiarla ya para un factor o para un determinado valor más determinado. ¿Cuál sería la sugerencia? ¿Qué tenemos que integrar entonces? Porque obviamente no responde, ¿no? O sea, la hipótesis es aquel supuesto, respuesta tentativa a la formulación. ¿Cuál sería la respuesta? Dice aquí, ¿cuál es el grado de incidencia? Si yo debiera mencionar aquí que el grado de incidencia es muy alta, moderada, baja, algo por ahí, ¿no? Incide, Incide Tal vez en un significativamente. 70% en la población de estudiantes, ya, ya dependiendo, ¿no? Del de, ya de nuestro análisis, ¿no? Y ahí vamos a ir modificando. ya, en un 70, veremos, ¿no? ¿Cuál es el grado de incidencia? La aplicación Zoom incide en un 70% en el aprendizaje colaborativo, algo por ahí. ¿Algo más que podemos integrar a esa hipótesis? Algo más que podemos integrar. A ver, alguien de la sesión. No sé si está alguien más aquí. Estamos 10. ¿Quiénes son? Abraham, Jesús, Ruth, Virginia. La aplicación Zoom incide en un 70%. Ese será el grado. Tal vez habría que insertar algo más, ¿no? Podría ser tal vez reformular la hipótesis. A veces ocurre eso. Pueden surgir varias, ¿no? Ese grado de incidencia de la aplicación. Ahora sí, estamos de vuelta. Puede ser otra suposición, ¿no? Que el grado de incidencia de la aplicación Zoom es alto con un 70%. Aquí es de, aquí podemos colocar, ¿no? De grado alto directamente. La incidencia de la aplicación Zoom es de grado alto con un 70% en el aprendizaje y todo lo demás, ¿no? Los otros elementos. Puede ser esa una alternativa, ¿no? La incidencia de la aplicación Zoom es de grado alto con un 70% en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes universitarios, de los universitarios, ¿no? En la asignatura de estadística inferencial de la carrera física, UNSA Gestión 2021. Eso se responde ahora sí, responder. Puede ser, ¿no? ¿Cuál es el grado de incidencia? ¿No? La incidencia de la aplicación Zoom es de grado alto, con un 70% en el aprendizaje. Puede ser algo por ahí, ¿no? Porque aquí incide, dice, en un 70%. Pero aquí menciona grado, ¿no? Grado de incidencia. Alto, bajo, moderado, muy bajo. Ya. Ahí, por ejemplo, tenemos ya la hipótesis, ya. Supongamos que era la hipótesis, ¿no? Ya formulada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? A partir de la hipótesis, debo de identificar todos los elementos. Primero, Licenciado, sí,
Una consultita en hipótesis, o sea, es conveniente colocar o sea, una cantidad, digamos como 70% u otro número, o no. Depende, depende, ¿no? Porque, por ejemplo, netamente nosotros estamos basándonos en un enfoque netamente cuantitativo, ¿no? ¿No? Netamente cuantitativo, puro en realidad. Pero no necesariamente todas las hipótesis tienen número, ¿no? Porcentaje, ¿no? No todas en realidad, ¿no? No necesariamente todos tienen que estar indicando un 70%, 90, 80, no necesariamente. Si la pregunta cambia, ¿qué, por ejemplo? O cómo, o cuáles son, etcétera, ¿no? Entonces ya cambia la misma formulación. No implica de que todos lleven un porcentaje determinado. Aquí yo estoy mencionando que es de grado alto con un 70%. ¿70% de qué? De incidencia en realidad, ¿no? Es decir, que el Zoom incide a un 70% en los universitarios, ¿no? En su aprendizaje. Así se lo comprende, 70%. Ese porcentaje, licenciado, se podría desplazar con un ejemplo, ¿no? El grado de incidencia de la aplicación Zoom no es significativo en el aprendizaje colaborativo, porque en el proceso de resultado, cuando hacemos el análisis, ahí nos puede salir otro resultado mayor al 70%, un error para refutar la hipótesis. Sí, puede ser, puede ser. Podemos formular varias hipótesis, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí el detalle es este término, el grado, ¿no? ¿Qué tal si yo lo extraigo el grado y no mido el grado necesariamente, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de la aplicación? Entonces ahí, por ejemplo, ya no menciono el grado, ¿no? Si esto lo elimino, si es así la pregunta, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es la incidencia de la aplicación Zoom en el aprendizaje colaborativo? ¿Cuál es la incidencia? Ya no solamente es la parte numérica, ¿no? Entonces, determinar, ¿qué cosa? La incidencia, ya no el grado, ¿no? Determinar la incidencia de la aplicación Zoom en el aprendizaje. Ahora, ¿cuál es la incidencia? La incidencia, en este caso, vamos a mencionar que indicabas, ¿no? Por ejemplo, puede ser eh, que la aplicación Zoom incide negativamente, puede ocurrir eso, ¿no? Negativamente en el aprendizaje colaborativo de los estudiantes universitarios, etc. Una. La otra sería que incida positivamente, ¿no? Que incida positivamente. Incida, ¿no? La aplicación Zoom incide positivamente en el aprendizaje colaborativo. La nula puede ocurrir en el caso de que la aplicación Zoom no incide, ¿no? No incide, en este caso podríamos decir ni positiva ni negativamente, ¿no? No incide en realidad, ¿no? En el aprendizaje. Puede ocurrir esa situación. Esta es la hipótesis nula. Una de estas puede ser la hipótesis de investigación o la hipótesis alterna. Este puede ser el H1. Sí, H1. Este es el H0. Aquí aplicación. H2, digamos. Listo. Entonces puedo definir, ¿no? Varias hipótesis en realidad. Una nula, en la que sí puede incidir
positivamente o negativamente, cualquiera de estas dos puede ocurrir, ¿no? O en realidad esta. ¿Sí? Entonces aquí por ejemplo ya estoy formulando, miren, tres hipótesis, ¿no? Hipótesis nula, la hipótesis alterna, o puede ser esta la hipótesis de investigación, la que dice positivamente, ¿no? Yo pienso que esto se puede obtener con los resultados, ¿no? Ya una vez implementado, ¿no? Los instrumentos. Por ejemplo, yo cómo voy a medir ahora, y ese es el siguiente paso, ¿no? Identificamos los elementos, en este caso aplicación Zoom, la variable, aprendizaje colaborativo, la otra variable. Tenemos las unidades de análisis, ¿sí? Universitarios, de la carrera, ¿de dónde? De la carrera de física de la UMSA. ¿Qué tiempo? Gestión 2021. Entonces, ahora lo que se hace es, a partir de la hipótesis, identificamos las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy remarcando de color rojo las variables. ¿Qué tipos de variables serán? Aquí no dice, en este caso, y hay que bien importante, ¿no? La interpretación misma de las hipótesis. Cada hipótesis tiene un cierto tipo de formulación con relación al tipo de estudio. No olvidemos esa parte, es muy importante con relación al tipo de estudio. Puede ser una relación, miren, por ejemplo, causa-efecto, ¿no? En una investigación. ¿En qué tipo de estudio de investigación se habla de relación causa-efecto? En las investigaciones, en este caso, explicativas, ¿no? Las investigaciones explicativas son aquellas que tienen la relación causa-efecto. X incide en Y, X influye en Y, X implica en Y. Variable independiente, variable dependiente. Solamente en ese caso se los conoce de esa forma, ¿no? Variables. ¿Sí? Puede existir una variable interviniente en realidad, ¿no? Que está entre la variable independiente y la variable dependiente. ¿Sí? Puede ocurrir en algunas situaciones. Pero en este caso tiene, por ejemplo, de relación directa nada más, ¿no? De implica, de incide, de influye. Es decir, es una hipótesis explicativa. Dentro de la tesis algunos indique, ¿no? Indique qué tipo de hipótesis es la que se formula en realidad, ¿no? Entonces algunos, por ejemplo, lo que hacen es formular la hipótesis e indicar qué tipo de hipótesis, si es explicativa, si es relacional, si es correlacional, si es una hipótesis bivariada, multivariada, etcétera. Esto lo voy a colocar como HI. Supongamos que es la hipótesis de investigación. Entonces, yo supongo que en Zoom, la aplicación Zoom sí incide, ¿no? Positivamente. Puede ocurrir que no necesariamente, ¿no? O que puede ser una alterna, ¿no? Puede ser una nula en realidad, ¿no? De que no incide en realidad. ¿Sí? O de que sí incide, pero negativamente, y no necesariamente positivamente. Yo tendría que ver cuál de estas tres van a ser las que se van a comprobar. Ahora, hay una parte muy importante que algunos lo forzan, ¿no? Es decir, si esta es tu hipótesis de investigación y quieres que te salga que sí, positivamente incide, ¿no? En realidad no se debe de forzar. Si sale una de estas tres, supóngase que incide negativamente, es esta nada más, ¿no? Es la respuesta que se ha encontrado. Muchos, por ejemplo, investigadores forzan en que sí les vaya bien, ¿no? Positivamente, significativamente, que sí tiene buena incidencia, que influye muy bien, pero en realidad no. Deben ser resultados así verídicos, reales, ¿no? Y a veces no saben cómo sustentar esa parte, ¿no? O sea, aquí yo por ejemplo menciono que incide positivamente, pero ¿cómo? Demostrarme cómo incide positivamente. Y ese cómo es justamente identificando que la triangulación de tres, en este caso, ¿no? De tres resultados que fundamenten que sí positivamente incide. Puede ser con relación a la técnica, supongamos la observación, y tal vez puede utilizar el instrumento determinado, una lista de chequeo, o una lista de cotejos, o un cuaderno de campo, o un cuaderno de apuntes. Puede utilizar la técnica de la encuesta, instrumento, un cuestionario con escalas, con medidores, con escalas de valores.
y como como la tercera técnica, el test, ¿no? Es decir, la prueba objetiva, ¿no? El test de medición puede ser, ¿no? ¿Test de qué? Test de aprendizaje. ¿De aprendizaje de qué? Test de estadística inferencial. Entonces yo tendría que ver, por ejemplo, y para ver si incide de manera positiva, tendría que comparar dos grupos en realidad, ¿no? En esta asignatura, supongamos que es un determinado curso, o son paralelos, ¿no? Supongamos que son 3 paralelos, turno mañana, tarde y noche. Entonces, a partir de los 3 paralelos, yo tendría que ir seleccionando, ¿no? Con qué paralelos voy a ir comparando en realidad, ¿no? Supongamos que el paralelo A y B. En el B solamente se lanza plataforma, listo, nada más. Pero en el A sí se lanza la plataforma Moodle y también la aplicación Zoom, es decir, tienen por ejemplo esta parte de feedback, de preguntas, etcétera, ¿no? De explicaciones, algunas dudas, entre otros. Entonces, miren, en el paralelo A de la asignatura voy a aplicar un test, ¿no? Un test, es decir, una prueba objetiva. Una prueba de la asignatura de estadística, cierta temática, ¿no? Digamos aquí distribuciones continuas, listo. Aplico la evaluación a los estudiantes del paralelo A. El mismo test voy a aplicarlo en el paralelo B, donde no se está aplicando en este caso el Zoom, ¿no? Es decir, no hay Zoom, no hay, digamos, esta retroalimentación de preguntas y respuestas, etcétera. Aplico el mismo instrumento, la misma prueba objetiva, ¿no? De la temática, en este caso, de la misma, ¿no? Distribuciones continuas. Muy bien, lo aplico, implemento y obtengo los resultados, tanto en el paralelo A y el paralelo B. En el A puedo promediar puntajes correspondientes, ¿no? Del 1 al 100, supongamos que el promedio del paralelo A, su media de notas es de 80 sobre 100, supongamos. Y en el paralelo B, aquellos que no han tenido esta aplicación, es decir, el uso de la misma aplicación Zoom, no ha habido retroalimentación de feedback, etcétera, tiene su promedio de calificaciones del paralelo B, tal vez puede ser 50 sobre 100, ¿sí? En promedios estoy hablando, ¿no? Los parámetros. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo comparar con esos dos grupos, con esos dos paralelos? Que la aplicación Zoom, evidentemente, ¿no? En el paralelo A sí fortalece en realidad, ¿no? A su aprendizaje mismo, ¿no? ¿Sí? Pero en el paralelo B no, porque ahí no se ha utilizado nada de Zoom en realidad, ¿no? Entonces ese tipo de realizar este tipo de experimentos se lo conoce como el diseño. Hay dos tipos de diseños de investigación, ¿no? El diseño experimental y el diseño no experimental. Cuando hablamos de diseños experimentales son tres tipos, ¿no? El tipo de diseño experimental, ya sea cuasi experimental, pre-experimental o experimento puro. En la gran mayoría de los casos se utilizan el diseño en este caso pre-experimental o cuasi experimental, es decir, casi experimento. Entonces en los cuasi experimentales, por ejemplo, se trabaja, ¿no? Así con grupos comparados, conformar justamente si hay alguna incidencia determinante, etcétera. Entonces si es un diseño cuasi experimental, entonces realizo, ¿no es cierto?, la parte cuantitativa, calculo los parámetros, los estadísticos, hago las mediciones y veo justamente, ¿no?, a partir de esa, pero solamente en el test. Ahora, en el instrumento del cuestionario, ¿no es cierto?, el cuestionario, ¿a quiénes debo de aplicar, debo de emplear? En realidad voy a preguntar justamente, ¿no?, a aquellos estudiantes, tanto del paralelo A como del paralelo B, ¿no es cierto?, a los dos grupos, la encuesta correspondiente, el cuestionario. Tendría que consultarles, ¿no? Si la aplicación Zoom les favorece muy bien, tiene buenas ventajas, si les ha podido fortalecer más aún el aprendizaje, si de manera positiva incide en su aprendizaje, en el estudio mismo de la asignatura, etcétera, ¿no? Entonces voy formulando preguntas, cosa de que el estudiante pueda ir respondiendo, ¿no?, en base al cuestionario correspondiente, con escalas, ¿no? Con escalas Likert, por sobre todo, sería muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo,
o tal vez con las escalas muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo. Puedes utilizar también escalas dicotómicas, ¿no? O dicotómicas, sí, no, positivo, negativo, ¿no? Sí, no, no responde, sí, no, alguna vez, sí, no, tal vez, no lo sé. Entonces ya depende mucho cómo el investigador vaya formulando también, para poder, en este caso, recolectar datos que sí fundamenten, concreten, ¿no? Que vayan justamente contrastando esta hipótesis que es en este caso válido, ¿no? Que es cierto, que es verdadero en realidad. Y desde la parte de la observación utilizando por ejemplo la lista de chequeo, ¿no? O un cuaderno de campo, ¿no? Qué experiencia no ha podido obtener mediante la aplicación y qué ha ocurrido con aquellos estudiantes que no tenían la aplicación Zoom, que no se ha utilizado, qué ha ocurrido por ejemplo en el paralelo A con respecto al paralelo B, donde solamente se utilizaba plataforma, pero en el A sí se utilizaba plataforma más el Zoom. Entonces, ¿qué ha ocurrido, no? Esas características dentro de la observación se van insertando, ¿no? ¿Qué características, qué cualidades, cómo se sentían? Motivados, desmotivados, interesados, nada interesados, y a partir de eso va a ir justamente, ¿no? Para esta triangulación misma de resultados, para la contrastación misma de la hipótesis, para verificar la validez correspondiente. Ahora, un punto esencial y fundamental es lo siguiente, ¿no? Que cuando ya se tiene la hipótesis formulada, pasamos a identificar, ya tenemos identificado las variables, pasamos a definir conceptualmente qué es aplicación Zoom. Es decir, hay que hacer una definición conceptual. Luego ahí viene una definición, y aquí debajo lo voy a colocar operacionalización, se lo conoce. Operacionalización de variables. Entonces, en esta operacionalización de variables debo de indicar primero las definiciones correspondientes. A ver, ahí creo que ingresa. Bien. Aquí anotamos variable. Variable. Una variable tiene justamente una definición conceptual, aquí debajo lo voy a insertar, ¿sí? Variable, dimensión, indicador. Luego, ¿qué viene? Lo que son las escalas, ¿sí? Luego, ¿qué viene? Tenemos ahí, por ejemplo, las técnicas e instrumentos, ¿no? Hay varios formatos, por si acaso, de las matrices de operacionalización. Esta no es la única, ¿no? Pero contempla por lo menos mínimamente estos elementos. Aquí tenemos las variables. A ver, los voy a dibujar, lo voy a dividir en dos. Aquí, variable independiente, que es aplicación Zoom. Y aquí la variable dependiente, que es aprendizaje colaborativo. Listo. Tengo esta pequeña matriz. Lo que hay que hacer aquí, una vez identificada la variable, debe de contemplar aquí la definición conceptual. Algunos lo insertan fuera del ¿no? Fuera de la matriz, es decir, se tiene hipótesis, identificación de variables, variable independiente, definición conceptual, variable dependiente con definición conceptual, ¿no? Entonces, lo que se necesita es una definición conceptual aquí, y también una definición operacional. Definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual es, ¿no? ¿Qué es aplicación Zoom, no? Aplicación Zoom es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debo de ir extrayendo en realidad, ¿no? ¿De dónde voy a extraer toda esta definición conceptual? De
cierto autor que esté definiendo, ¿no? Bajo normas, digamos aquí ARCE 2020. Listo. Ahí. En la definición operacional lo que se hace es qué es lo que se va a aplicar, cómo voy a medir, por ejemplo, la variable, la aplicación sum, ¿no? A través de, por medio de y eso, esa aplicación corresponde justamente al instrumento en concreto, en específico, que se va a ir aplicando. Por eso operacional, ¿no? La aplicación misma, cómo se va a operativizar esta variable. De la misma forma aquí, este no necesita autor, la definición conceptual sí. Con respecto a la variable aprendizaje colaborativo. Bien, ya tengo ya definido conceptualmente definición operacional. Y de esta definición conceptual hay términos, palabras claves en realidad, ¿no? En la mayoría de los casos. Y esos son justamente dimensiones, ¿no? Aquí voy a notar, por ejemplo, la primera dimensión D1, que es una dimensión, es aquella palabra concreta y clave que define a la variable. ¿Sí? En la gran mayoría, por ejemplo, contemplan sus dimensiones dentro de una definición conceptual, ¿no? Entonces yo tendría que ir averiguando qué es aplicación sum, ¿no? ¿Qué es aplicación sum? ¿Cómo se lo entiende, ¿no? La aplicación sum. Entonces a partir de eso voy seleccionando, ¿no? Por ejemplo, puedo colocar una variable, a ver, porque hasta buscar en internet en realidad hay que ir buscando, ¿no? Sacando definiciones de libros, hay que ir extrayendo varios, ¿no? Varias definiciones. Para esto necesito, por ejemplo, mi bibliografía, ¿no? El esquema bibliográfico comentado, donde están las definiciones, ¿no es cierto? Como ya tengo ya esa referencia, voy comparando definiciones y voy identificando dimensiones. Por ejemplo, puede decir la variable, ¿qué tal si es administración educativa, ¿no? La variable administración educativa, imagínense aquí. Bueno, ¿qué es la administración educativa? Entonces, podemos mencionar, ¿no? La administración educativa es aquel procedimiento que contempla planificación, organización, dirección y control de las actividades a desarrollarse mediante el uso de los recursos materiales, tecnológicos, humanos en la institución educativa. Listo, entre paréntesis, y lo que estoy haciendo aquí es una cita parafraseada, bien importante. No necesariamente va a ser una cita así, ¿no? Textual en realidad, ¿no? Una cita parafraseada. ¿Sí? Por eso es que no estoy poniendo aquí, por ejemplo, la página, ¿no? Como página 55, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen páginas, por ejemplo, cuando aquella ya es el extracto en realidad de la cita original, ¿no? Pero solamente estoy insertando el apellido y el año de gestión nada más. Es una cita parafraseada, ¿no? A esa definición que hace ARCE, por ejemplo, con respecto a gestión educativa, integrado algunos componentes, algunos elementos, ¿no? Una cita parafraseada. Entonces ahí, por ejemplo, menciono, ¿no? Si es, por ejemplo, gestión educativa, aquel procedimiento, ¿no es cierto?, de planificación, organización, dirección, control, ¿de qué? De las actividades, de los recursos disponibles en la institución, ya sean tecnológicos, técnicos, humanos, etcétera. Entonces ahí ya tengo, miren, la definición conceptual, ¿no?, de esa variable, en el caso, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene esa definición, por ejemplo? Una dimensión sería la dimensión de planificación, la otra dimensión de organización, la otra dimensión de dirección y finalmente la dimensión de control, ¿no? Que son los cuatro componentes fundamentales que define Henry Fayol, ¿no? Freddy Taylor, dentro de la administración se podría mencionar, ¿no? Pero estamos parafraseando con la administración educativa, ¿no? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ya tengo cuatro, ¿no? Cuatro dimensiones: planificación, dirección, organización y control, ¿sí? Cuatro. Para cada una de esas dimensiones se debe de contemplar indicadores. Aquí lo voy a ver, indicador número 1, indicador número 2, indicador número 3, ¿no? Aquí puede estar el indicador número 4,
y así sucesivamente, ¿no? Los indicadores, indicador número 5, indicador número 6, indicador número 7. Aquí puede estar la dimensión, dijimos 1, ¿no? Dimensión 2. Eso depende mucho de qué, de las dimensiones, depende de la definición conceptual, ¿no? ¿Qué tal si esta definición conceptual solamente tiene 2 dimensiones nada más, o 3 en realidad, como en este caso? Por ejemplo, en la variable gestión, en este caso administración educativa, tiene 4, ¿no? 4 dimensiones. Para cada una de las dimensiones se van definiendo también los indicadores. ¿Qué es una dimensión entonces? Una dimensión es aquel conjunto de indicadores, ¿no? Una dimensión contempla un conjunto de indicadores. Por ejemplo, esta dimensión 2, ahí supongamos, contempla 3 indicadores, y la dimensión 3 también 3. ¿No? Ahí está. Entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, una primera parte. ¿Sí? Dimensiones, es decir, una variable que había sido la sumatoria de indicadores en realidad, ¿no? Cada uno de estos indicadores son justamente elementos que componen a una dimensión. Ejemplo, en este caso de administración educativa, planificación. En la dimensión de planificación, ¿qué indicadores podría tomar en cuenta? Un indicador, por ejemplo, de planificación, ¿cuál sería? No olvidemos que indicadores son aquellos, ¿no? Aquellos que van a conformar dentro de los ítems o los reactivos de algún determinado instrumento. Puede ser, por ejemplo, indicadores de observación, puede ser ítems o preguntas de un cuestionario, ¿no? O aquellos que van a ser justamente ítems de un test, de una prueba objetiva, ¿no? O puede ser preguntas abiertas, si se va a trabajar con entrevistas, entre otros, ¿no? Pero no nos metemos nada con entrevistas porque esos ya son más de un enfoque netamente cualitativo. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de la dimensión de planificación puede ser coordinación con autoridades. Indicador número 2 puede ser planeación de actividades dentro de planificación, ¿no? Planeación. No olviden que planificación es distinto a planeación, ¿no? Planeación de actividades. Puede ser aquí reunión en mesa redonda con integrantes o con el consejo o con la comitiva, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí voy, miren, de cada dimensión voy generando indicadores, ¿no? Indicadores que sí se puedan observar, que se puedan medir en realidad, ¿no? Que puedan ser un aporte a un determinado instrumento. La otra dimensión, por ejemplo, hemos mencionado organización, ¿no? Entonces, ¿qué contempla la organización? Por ejemplo, ¿qué indicadores puede tomar para la dimensión de organización dentro de la administración educativa? Estamos dando un ejemplo, ya no estamos hablando de aplicación Zoom. ¿Por qué? Porque hay que revisar, ¿no? Como ya tengo una idea de revisión, por ejemplo, de administración educativa, entonces dentro de la dimensión de organización puede ser, por ejemplo, delegación de funciones, ¿no? La delegación de funciones a los, no sé, a los representantes, a la comitiva, a los comités o a los grupos, ¿no? De organización. ¿Qué más? Puede ser, por ejemplo, utilización de instrumentos, de herramientas, de materiales, ¿no? ¿Sí? De recursos tecnológicos, técnicos, dentro de la dimensión de organización. En la dimensión, por ejemplo, de dirección, ¿qué indicadores puedo tomar en cuenta en dirección? Tal vez seguimiento, monitoreo, ¿no? Del personal administrativo, del personal docente. Dentro de dirección también puede ser dirigir actividades programadas durante la semana, durante el bimestre, durante el semestre o trimestre, etcétera, ¿no? Entonces tendría que ver cómo voy a medir esa determinada, ¿no? Dimensión. Y las escalas, ¿a qué se refieren las escalas? Son justamente las escalas que he mencionado, ¿no? Muy bueno, sí. Tal vez la planeación es muy bueno, regular, malo, o tal vez necesita apoyo, no lo sé.
Para esta otra también puede ser la misma escala. Tal vez para la tercera puedo utilizar la escala sí, no, no responde, por ejemplo, ¿no? Una escala tricotómica. Sí, aquí también la misma escala, ¿no? ¿Qué técnicas voy a ir utilizando, no? Hemos mencionado por lo menos mínimamente tres, ¿no? Tres técnicas para hacer la triangulación misma de los datos correspondientes, ¿no? Voy a utilizar la técnica primero de observación. Técnica de observación. Otra técnica que voy a utilizar será la encuesta. Técnica de la encuesta. Y otra es la el test de medición. Ahí está. Ahora, estas son las técnicas, ¿no?, que voy a utilizar para poder justamente, por ejemplo, aquí yo tengo, tal vez estos cuatro van a ser indicadores de observación, no lo sé, eso depende. Tal vez van a ser estos indicadores, por ejemplo, convertidos en ítems para mi encuesta, o bien van a ser estos otros indicadores para el test de medición, es decir, la prueba, en este caso objetiva, de la asignatura determinada, ¿no? Aquí estamos mencionando estadística inferencial, por ejemplo. Entonces, identifico las técnicas y los instrumentos correspondientes, ¿no? Para la observación, una lista, ¿no? Una lista de chequeo, checklist, ¿no? O puedo utilizar tal vez el cuaderno de campo. Para mi encuesta, cuestionario, o también se lo conoce como guía de encuesta, así se lo denomina, guía de encuesta. Y para el test de medición, una prueba, ¿no? Una prueba objetiva de estadística, creo, ¿no? Prueba objetiva de estadística inferencial. Listo. Ahí está. Ahí, ¿no? Ahí ya se tiene la idea, ¿sí? Entonces ahí se va operacionalizando las variables, ¿no? Es bien importante, ¿no?, tener la definición conceptual, extraer las dimensiones, aparte de las dimensiones, generar los indicadores que van a poder ser medibles, y estos voy a utilizar en qué determinados instrumentos, ¿no? Si van a ser un aporte para una encuesta, para una lista de chequeo, o bien para una prueba objetiva. Eso depende mucho. Por ejemplo, aquí a simple vista uno puede decir, pero yo no puedo utilizar un test de medición para la aplicación Zoom, ¿no es cierto? ¿Será necesario aplicar un test de medición? Tal vez en la variable aprendizaje colaborativo sí, ¿no? Entonces aquí el test de medición sí va a ingresar aquí, prueba objetiva aquí también, ¿no? Claro, porque voy a medir el aprendizaje. Voy a aplicar una encuesta también para el aprendizaje colaborativo. Tal vez, probablemente sí voy a utilizar la encuesta, ¿no? Pero aquí no necesariamente el test, ¿no? O tal vez voy a preguntar, ¿no? Eso ya depende del investigador. Depende cuántos datos o qué datos de información necesita para corroborar y verificar, ¿no?, la validez de esta hipótesis. Entonces puede ser en algunos casos que no necesariamente, tal vez no es positivamente, tal vez negativamente incide, es decir, a la hora de comparar los dos grupos, o en realidad no hay incidencia, ¿no? La incidencia es cero en realidad. No hay incidencia. Hay otros factores que inciden en su aprendizaje. No había sido la aplicación Zoom, ¿no? Entonces puede ser esta la hipótesis, ¿no?, la que se ha encontrado. Entonces, esa es la que se tiene que mencionar, ¿no? Donde está en el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, ¿no? En las conclusiones donde se enmarcan desde los objetivos que se han logrado concretar, desde objetivos específicos y objetivos general, solamente hay un objetivo general, con respecto a la teoría que se ha encontrado, la base teórica, con respecto a los resultados que se han obtenido en el capítulo 4, que son los resultados de la investigación, y finalmente, ¿no?, la contrastación de la hipótesis, ¿no?, en base a los resultados, la teoría ya hallada, ¿no? Entonces este es más o menos un esquemita de una matriz
de operacionalización de variables. Les voy a pasar, y voy a pasar también en el grupo de, en este caso en la plataforma, un ejemplo similar a este, donde se realiza también de la misma forma, ¿sí? Tema, formulación, objetivo, hipótesis y la matriz de operacionalización en detalle. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. ¿Alguna consulta? Bien. ¿No hay consultas? Bien, entonces las actividades, no se olviden de la semana 1 hasta el día de mañana, hasta las 23 horas. Y lo que me falta ahora es cargar los materiales. Aquí recién lo estoy cargando a la unidad número 2. ¿Sí? Lo que me falta la tarea. Me falta aquí el video correspondiente y la unidad, que se los voy a pasar. Bien, ahí quedamos entonces. No habiendo alguna consulta, cualquier consulta me lo hacen saber durante la semana. Ahí está el número disponible para la tarea o la actividad correspondiente que no se haya comprendido. Está bien, licenciado. Que tenga Bueno, buenas noches. muy buenas noches. Muy buenas noches. El próximo sábado. Ok, Buenas hasta el noches, siguiente. Rodrigo. Buenas noches.